Bueno, muy buenos días compañeros, profesor. Nuestro equipo está conformado por Edwin Vaca, Álvaro Daniel, Fernando Moisés y yo, su servidor, Rafael Rincón Cortés. Y les vamos a hablar un poco sobre el tema de vistas de modificación en la base de datos. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas y pues ya empezaremos. Bueno, pues antes de hablarles un poco sobre la modificación de estas bases de datos, primero les hablaré un poco sobre su creación y su eliminación. Bueno, existen en SQL una serie de comandos DDL para poder administrar las bases de datos, es decir, para poder crear, modificar y eliminar estas bases de datos, y esos comandos son create database, alter database, drop database. Bueno, empecemos explicando un poco sobre la creación de una base de datos. Bueno, la creación de una nueva base de datos se realiza por medio del comando create database. En su forma más sencilla, lo único que se requiere proporcionar es el nombre de la base de datos, y es acá donde se ingresa el create database. Y bueno, pues existe la posibilidad de que al momento de esta creación de base de datos se tiene que configurar diversas características, como ya sea su ubicación de los archivos de datos, su tamaño inicial y factor de crecimiento, el juego de características que se puede utilizar, entre otras. Bueno, pues estas características se pueden variar en motores de base de datos, por lo que se utilizará solo la forma básica. Después de ejecutar el comando create database, queda disponible para su uso la base de datos, en la cual el SQL Server se crea de acuerdo a la base de datos. Bueno, pues ahora les hablaré sobre la eliminación de una base de datos. Bueno, para borrar o eliminar una base de datos y todo su contenido es ahora sí que fácil. Obvio, si se tienen los permisos adecuados para poder borrarlo. Por lo que siempre es una tarea que realiza el DBA, y lo hace utilizando el comando drop database. Bueno, el drop database es poner el nombre de la base de datos para que ya se pueda eliminar u borrar. Así de fácil, solo se requiere como el parámetro el nombre de la base de datos, y si no existen restricciones o relaciones entre las bases de datos, se podrá eliminar toda la base de datos. No hay manera de deshacer el drop database, salvo recuperando ya sea un respaldo o algo similar, por lo que se debe hacer con las precauciones debidas. Bueno, ahora sí les hablaré sobre la modificación que podemos hacer en una base de datos. Con el comando alter database se pueden ya sea modificar diversas características de la base de datos. Sin embargo, regularmente lo que se puede cambiar y cómo hacerlo depende del motor de la base de datos. Así, cambiar su ubicación de los archivos log o de datos varía mucho entre un SQL Server o un Oracle. Por esto solo se hará una mención de un ejemplo, que es el cambio de nombre de la base de datos en SQL Server. Bueno, el cambio de nombre de la base de datos se debe de poner alter database, el nombre de la base de datos, abajo el modify name y ya el nuevo nombre que se le quiera agregar. Y así es como se puede modificar una base de datos. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de la modificación de datos de una tabla a través de vistas. Si se modifican los datos de una vista, se modifica la tabla de bases. Se puede insertar, actualizar o eliminar datos de una tabla a través de una vista, teniendo en cuenta los siguientes las modificaciones que se realizarán a la vista.
No se pueden afectar a más de una tabla consultada, pueden modificar datos de una vista que combinen varias tablas, pero la modificación solamente debe afectar a una sola tabla. La siguiente sería, no se puede cambiar los campos resultados de un cálculo. La siguiente sería, pueden generar errores y afectan a campos a la vista que no hacen referencia. Por ejemplo, si se ingresa un registro en una visita que consulta una tabla que tiene campos not null que no están incluidos en la vista. La otra sería la opción de which check option. Obliga a todas las instrucciones de modificación que se ejecutan en la vista a cumplir ciertos criterios que se especifican al definir la vista. Y pues por último, para eliminar datos de una vista, solamente una tabla puede ser listada en el from de la definición de la misma. Bueno, la siguiente sería vista modificar alter view. Para modificar una vista puedes eliminar y volver a crearla o emplear alter view. Con alter view se modifica la definición de una vista sin afectar los procedimientos almacenados y los permisos. Si elimina una vista y vuelve a crearla, debe reasignar los permisos asociados a ella. Una sintaxis básica para alternar una vista sería como la que tenemos allí en el ejemplo, o que sería el código de alter view, nombre de vista, wait, encryption, optional, as select. Que ese sería el ejemplo. Si se creó la vista con wait encryption y quiere modificarla manteniendo la encriptación, debe colocar nuevamente. En caso de no hacerlo, desaparecerá. Si se crea una vista con select y luego agrega campos a la estructura de la tabla involucrada, los nuevos campos no aparecerán en la vista. Esto es porque los campos se seleccionan al ejecutar create view y deben alternar la vista. Bien, vamos a ver un poco sobre la sintaxis de las bases de las vistas. Pues vemos que una vista nos permite guardar una instrucción de SQL que podremos ejecutar las veces que queramos sin tener que repetir la instrucción de SQL. Esta sería un ejemplo de cómo se ve un proceso, una instrucción que sería create view, nombre, guión bajo, vista y la instrucción como de SQL. Y para ejecutarlas necesitamos lanzar el select. Por ejemplo, va a ser select from, select asterisco from nombre guión bajo vistas. Ahorita, por ejemplo, aquí le tengo uno que sería que tenemos un guardado de incidencias de un reporte de unas tiendas que queremos sacar el top 10. Aquí se generan las incidencias, que para ello el contenido de la vista sería el siguiente. Sería create view vistas top 10 averías AS, que nos va a dar como resultado la siguiente tabla ya filtrada con el top 10 de las incidencias de los diferentes incidentes. Bien, y ya para finalizar tenemos unas recomendaciones que se nos dan, que vemos que si la vista no está indizada, sus datos no se almacenan en la base de datos como un objeto diferente. Lo que se almacena en las bases de datos sería una instrucción con select. El conjunto de resultado de la instrucción select forma la tabla virtual que devuelve la vista, y el usuario puede utilizar dicha tabla virtual haciendo referencia al nombre de la vista en instrucciones de transact-sql y de la misma forma en que se hace referencia a las dichas tablas. Bueno, pues ya para terminar, pues mi conclusión, que en una base de datos ya se pueden hacer varias opciones, como poder editar, que es lo que estamos viendo, crear una nueva base de datos, y también eliminar esto con respecto al SQL Server.
Bueno, como conclusión, las vistas son creadas para realizar consultas. Además, son similares a las tablas, se forman referenciando a una o a varias tablas de la base de datos. Además, se puede crear, también se pueden modificar, eliminar y realizar procedimientos de almacenados. Bien, como mi conclusión, vemos que una vista de base de datos pues es un subconjunto de una base de datos que se basa pues en la consulta que se ejecuta en una o más tablas de dichas bases de datos, ya que en ellas podemos ocultar información, simplificar la administración de los permisos de usuario y hasta mejorar el rendimiento.